Bueno, vamos a orar al Señor para comenzar el estudio de hoy. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que podemos nuevamente reunirnos a compartir tu palabra. Señor, sabemos que vamos a estar hablando de temas bien conflictivos, bien difíciles, Señor, que muchas veces se entienden mal en este tiempo y queremos darle respeto a tu palabra, queremos darle respeto a tu voluntad, a tu propósito, Señor. Por eso queremos abrir la palabra, leerla, estudiarla y comprender, Señor, tu corazón a través de la palabra. Quiero pedirte por mis hermanos que hoy están escuchando este estudio, por aquellos que se van a sumar luego y aún aquellos que lo van a ver grabado en otro momento. Señor, los bendecimos y te pedimos de que todo lo que hablemos realmente sea para bendición de tu pueblo y para crecimiento en tus caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos hablando de algunos temas bien importantes y quiero hacer un breve repaso como para poder tener bien en claro del tema que veníamos hablando, no la semana pasada, sino la semana anterior, y luego vamos a introducirnos en el tema de esta semana. Entonces, lo primero que hablábamos en la clase pasada de este tema, hablamos de que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, ¿sí? O sea que la iglesia está fundada sobre Jesucristo y sus enseñanzas. Pero además de Jesucristo, veíamos de que él instituyó a 12 apóstoles, a los cuales Dios los constituyó como fundamento de la iglesia, ¿sí? Hay varios pasajes que nos muestran eso, por uno de los pasajes principales es Efesios 2:20, que dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces estamos diciendo de que la iglesia es como un edificio que está construido sobre un fundamento, y ese fundamento son los apóstoles y profetas, y que Cristo sería la piedra angular. En ese tiempo lo que se utilizaba era una piedra principal o piedra angular, que era lo que le daba la escuadra a la construcción. Entonces se ponía la piedra fundamental, la piedra angular, y luego se hacía todo el fundamento y luego se construía encima de ese fundamento. Entonces, en esta ilustración, porque en definitiva es una ilustración, no es que Jesucristo literalmente sea una piedra angular de una construcción, sino que es el punto o es lo principal sobre donde toda la iglesia se construye. Entonces, en esta ilustración, Jesucristo es esa piedra que le da la dirección al fundamento y que establece el fundamento. Luego tenemos los apóstoles y los profetas que son el fundamento y luego de eso se construye encima, ¿sí? Entonces, esto es lo que decíamos. Y además decíamos, con respecto, hablábamos sobre los apóstoles y estuvimos estudiando un poco todo el tema de los apóstoles y veíamos que no solamente los apóstoles son el fundamento de la iglesia, sino que los apóstoles tenían que tener una serie de requisitos. Para ser un apóstol había una serie de requisitos importantes, inevitables, ¿sí? Por ejemplo, uno de los requisitos era de que tenían que haber sido elegidos por Cristo mismo. Él eligió a los 12 apóstoles, uno por uno, los llamó por nombre y él los indicó que iban a ser sus apóstoles, incluyendo a Judas, que después lo traicionó. Pero Jesús sabía de antemano que Judas lo iba a traicionar, así que es una elección intencional. Entonces, hoy podemos decir de que Judas ya no es de los apóstoles de Cristo, porque es el que lo traicionó y estaba destinado para traicionar a Jesús, pero quedan los otros 11 apóstoles y se vino a agregar un 12avo, y que ahí hay un poco de debate sobre si el 12avo fue Matías, que fue elegido por los otros apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo, o si es Pablo, que Jesús lo eligió Pablo directamente cuando él vio a Cristo, él vio la luz y se convirtió en ese momento. Entonces decíamos de que para ser un apóstol de Cristo tenía que ser elegido directamente por Jesús. Entonces, si tenemos eso en claro, podemos entender de que hoy no pueden haber apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús no los puede elegir directamente. O sea, si Jesús, al no estar acá físicamente, aunque está con nosotros espiritualmente, Él no está con nosotros físicamente. Físicamente Él está en el cielo sentado a la diestra
del Padre. Entonces, como Jesús no está con nosotros, Él no puede designar a nuevos apóstoles, por lo tanto, no puede haber nuevos apóstoles porque los apóstoles de hoy por hoy no cumplen el requisito de haber sido elegidos directamente por Jesucristo. Aunque alguno pueda argumentar o decir de que se le apareció Cristo y que lo eligió directamente, no hay forma de que nosotros podamos comprobar eso. Es un argumento subjetivo, entonces básicamente no es un argumento válido para la iglesia en sí mismo. Es simplemente que alguien dice de que se le apareció Cristo y nada más. Entonces, el segundo requisito era de que los apóstoles tenían que haber escuchado las enseñanzas de Jesús desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio y haberlo visto muerto y resucitado, no, o sea, mejor dicho, tenía que haber visto que Jesús murió en la cruz y tenía que haberlo visto resucitado después. Y si no lo había visto muerto y resucitado, entonces no podía ser testigo de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, un apóstol, el segundo requisito es que tiene que haber sido testigo de las enseñanzas y de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, otro argumento para decir, no hay apóstoles hoy por hoy, porque los apóstoles hoy por hoy no han visto a Cristo muerto y resucitado. Aunque alguno pueda decir de que vio a Cristo y que Cristo se le apareció, ninguno de nosotros puede decir que lo vio a Cristo muerto, o sea, que es testigo de la cruz, testigo visible, o sea, de haber visto con sus propios ojos que Jesús fue muerto en la cruz. Entonces, el segundo argumento, el segundo requisito para los apóstoles es este, haber sido testigos de las enseñanzas de Jesús y de la muerte y de la resurrección de Cristo. Además de eso, tenemos otro argumento más que tiene que ver con las señales de los apóstoles. Dice en 2 Corintios 12, versículos 11 y 12, dice así, dice, me he vuelto insensato, vosotros me obligaron a ello, pues yo debería haber sido encomiado por vosotros, porque no fui, en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles. Pero fíjense lo que Pablo dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces, el punto es este, de que hay señales de un verdadero apóstol. ¿Cuáles son las señales de los verdaderos apóstoles? Los prodigios, las señales y los milagros que hicieron los apóstoles que no se asemejan para nada a las señales que algunos apóstoles dicen que hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran señales bien claras y bien evidentes. Por ejemplo, cuando Pablo predicando en un momento había una persona escuchando en una ventana y se quedó dormido y se cayó y se murió, bueno, bajó, oraron por la persona y se levantó. Entonces son señales evidentes, fuertes, innegables y comprobables. ¿Sí? Entonces muy diferente a las señales que hoy algunos dicen que hacen, que vamos a decir, sube alguno a la plataforma con un dolor de panza, no sé, y que se le ora y el dolor de panza se le fue. ¿Quién puede comprobar si realmente tenía un dolor de panza de verdad? Si no era una cuestión emocional del momento, o sea, no son señales tan palpables como las que hacían los apóstoles. Entonces, los apóstoles, además de haber sido elegidos por Cristo y además de haber sido testigos de las enseñanzas de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, y aún de la ascensión al cielo de Cristo, además de eso, los apóstoles de verdad tenían la capacidad de hacer prodigios, milagros y señales bien fuertes, bien claras, bien comprobables, que difícilmente podamos ver a alguien que haga alguna señal de ese estilo así. Y por último, el último argumento en contra de la existencia de apóstoles hoy por hoy está en Apocalipsis 21:14, que habla de 12 cimientos a la ciudad, a la nueva Jerusalén, que vendrá en un futuro. Otro día vamos a hablar del tema escatológico sobre qué significa o qué es la nueva Jerusalén. Pero uno de los puntos que dice es que la ciudad, esta nueva Jerusalén, estaba asentada sobre 12 cimientos. Y en esos 12 cimientos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, si existieran apóstoles verdaderos hoy por hoy, entonces la Nueva Jerusalén tendría que estar asentada sobre más de 12 cimientos. Tendría que haber muchos más cimientos que 12. Entonces, con todo esto, estamos mostrando que bíblicamente son 12 los apóstoles,
aunque hay debate quién es el 12, si es Pablo o es Matías, el elegido por el resto de los apóstoles, aunque hay debate en ese aspecto, quién es el 12º, el punto es que hay 12 apóstoles elegidos por Cristo que son fundamento para la iglesia, y que cumplen una serie de requisitos determinados que no pueden cumplir las personas hoy por hoy. Entonces, con todo esto argumentamos en contra de la existencia de apóstoles hoy en día. Bien, entonces esto a modo de repaso. Sí es importante notar, quiero repetir algo que dije el otro día, no sé si fui lo suficientemente claro, pero sí quiero por eso repetirlo hoy antes de avanzar, es esto. La palabra apóstol significa en el original enviado. Entonces, si uno, digamos, podemos entender la palabra apóstol en dos sentidos diferentes. Uno en un sentido técnico. Cuando hablamos en el sentido técnico de los apóstoles, estamos hablando de los 12 apóstoles de Cristo que no puede haber más hoy en día. En un sentido no técnico, sino general, en aquel tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, se utilizaba la palabra apóstol como enviado. Entonces estaba el concepto de los enviados que no eran necesariamente los apóstoles de Cristo. Vamos a decir, por ejemplo, si un rey enviaba a un embajador, entonces era como un apóstol del rey, ¿sí? Entonces no era un apóstol de Cristo, era simplemente un enviado del rey, ¿sí? Entonces aquí el ejemplo sería de que, por ejemplo, hubo casos en donde las iglesias decidían enviar a alguien para una determinada tarea, entonces lo enviaban, entonces esa persona era un apóstol de la iglesia porque era un enviado de la iglesia, ¿sí? Ahora, ese sentido de la palabra apóstol es muy diferente al sentido de la palabra apóstol como técnicamente es entendido como los 12 apóstoles de Cristo, ¿sí? Lo digo porque en algunos casos ustedes pueden leer en la Biblia que pueden encontrar la palabra apóstol y que no se refiere técnicamente a los 12 apóstoles, sino se refiere a un enviado de una iglesia, por ejemplo, y que no es necesariamente uno de los apóstoles de Cristo. Entonces, el punto sería, ¿puede haber hoy personas que sean apóstoles en el sentido general y no técnico? Sí, pero nosotros no utilizamos la palabra apóstol en la actualidad en el sentido general. Para nosotros apóstol tiene únicamente el sentido técnico. Entonces, si queremos hablar de enviados, tendríamos que llamarles enviados y no apóstoles. Entonces, si hay una iglesia envía a alguien, lo debería llamar enviado o un embajador o otra forma en un apóstol, porque la palabra apóstol en el español tiene solo el sentido técnico de los 12 apóstoles de Cristo. Entonces, los 12 apóstoles de Cristo, ellos tenían la responsabilidad de enseñar todo lo que Cristo les enseñó, y cuando ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, cuando ellos enseñaban, nosotros, y sobre todo cuando escribían la palabra, sabemos que escribieron y que Dios les dio la inspiración para escribir todo exactamente como Dios quería que lo escribieran. Entonces podemos confiar en la palabra de esos 12 apóstoles como la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, si hay alguien que hoy por hoy es un enviado de Cristo, un enviado de una iglesia, ese enviado de Cristo no habla totalmente la palabra de Dios de la misma forma que lo hacían aquellos apóstoles. Es simplemente un enviado de la iglesia que habla la palabra de Dios solamente cuando abre la Biblia y lee la palabra de Dios, y si no lee la palabra de Dios, no está hablando la palabra de Dios, está hablando su propia palabra. Entonces, hacemos bien una distinción. Los apóstoles, en el sentido técnico, son 12, no hay más, no se puede agregar, hoy no puede haber, no cumple ninguno de los requisitos. La palabra apóstol, en un sentido general, se usaba en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes se puede observar eso, pero nosotros no deberíamos usar esa palabra, deberíamos utilizar otra palabra, como por ejemplo enviado, embajador, misionero o lo que sea, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, bíblicamente nosotros entendemos de que no existen más apóstoles, y esto es definitivo. No es que puede haber alguno, para nosotros no puede haber ninguno. La palabra de Dios nos muestra eso, que están todos los apóstoles ya han fallecido y están con el Señor en este momento. Sumado a eso, podemos decir de que hay un pasaje que justamente dice de que Pablo es el último de los apóstoles, entonces refuerza la idea de que no hay más apóstoles hoy por hoy. Habiendo entendido lo de los apóstoles, entonces ahora tenemos que ver lo de los profetas, ¿sí? Y queremos
hacer un poco, detenernos un poco en este aspecto de los profetas en el día de hoy. Número uno es esto. Hay dos corrientes de pensamiento. Algunos piensan que los profetas del Antiguo Testamento son de alguna forma diferentes a los profetas del Nuevo Testamento. Y nosotros vamos a mostrar que no, que en realidad no hay ningún pasaje que nos enseñe que los profetas del Antiguo Testamento son diferentes a los profetas del Nuevo Testamento. Siempre se habló de profetas y punto. Entonces, vamos a estudiar lo que dice la palabra acerca de los profetas para que nosotros podamos comprender cuáles son los requisitos para un profeta y de qué forma se tienen que comportar los profetas, y vamos a comenzar por ahí. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, verso del 1 al 18. Dice así, Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 18. Si se levanta de en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había dicho, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueño, porque el Señor Dios, tu Dios, te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, básicamente lo que dice es esto. Si viene un profeta, te profetiza algo y se cumple, pero te motiva a alejarte de Dios, entonces no escuches la palabra del profeta, aunque se cumpla lo que dijo, porque es una prueba que Dios te está poniendo para ver si realmente amas a Dios con todo tu corazón y confías en Dios con todo tu corazón. Entonces, que se cumpla lo que dijo no alcanza para confirmar si la persona es un profeta, sino que además de que se cumpla lo que dijo, tiene que animarte a buscar a Dios de todo tu corazón y animarte a cumplir lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Ahora, verso 4, dice, en pos del Señor tu Dios, ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor, tu Dios, te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, ¿qué es lo que Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera con los profetas que intentaban apartar al pueblo de Dios? Lo que les dijo es de que los maten. Claro, nosotros no tenemos autorización para matar a nadie, ¿eh? Aclaramos eso de antemano, no vaya a ser que después me digan, yo lo maté, pero bueno, pero era un profeta falso. No, no, nosotros no tenemos derecho a matar a nadie, ¿eh? Esta era la ley establecida para la nación de Israel, entonces era una ley establecida para la nación, entonces era una especie de juicio capital por determinados pecados, incluyendo el hecho de apartar al pueblo del camino del Señor. Pero aunque nosotros no tenemos que cumplir la ley, nosotros tenemos que entender el sentido y la importancia que la ley le está dando a cuando un profeta, aunque dijera algo que se cumplía, pero si apartaba al pueblo de Dios, entonces debía recibir la pena capital. Verso 6. Si tu hermano o el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te invita en secreto, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres han conocido, de los dioses de tu pueblo que te rodean cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro, no cederás, ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás, ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo tu pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, porque él trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca más volverá a hacer maldad en medio de ti.
Entonces, fíjense lo que dice. Si el que te está tratando de apartar de Dios es tu hermano, tu madre, tu hijo, tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, no tendrás piedad de él. Entonces, nuevamente, nosotros no tenemos autorización de matar a nadie, pero observamos la importancia que Dios le da cuando un profeta está tratando de, o uno que se dice profeta, está tratando de apartar al pueblo de los caminos del Señor. Nos está diciendo, no importa si es tu propio hijo, tenés que obedecer la palabra de Dios y no vas a tener piedad de aquel que te está tratando de apartar de los caminos del Señor. Verso 12. Si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses a quienes no has conocido, entonces consultarás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, ciertamente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que en ella hay y también su ganado a filo de espada. Entonces amontonarás todo su botín en medio de su plaza y pondrás a fuego la ciudad con todo su botín, todo ello como ofrenda encendida al Señor, y será montón de ruinas para siempre. Nunca más será reconstruida. Nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano para que el Señor se aparte del ardor de su ira. Sea misericordioso contigo, tenga compasión y te multiplique tal como él juró a tus padres. Si escuchas la voz del Señor, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor, tu Dios. Entonces, aquí vemos la tremenda importancia que Dios le da a la palabra de los profetas, ¿sí? Y está mostrando que no está permitido para Dios cuando un profeta, aunque lo que diga se cumpla, esté tratando de apartar a la gente de los caminos del Señor. ¿Hasta aquí cómo estamos? ¿Venimos bien? ¿Sí? Ok. Deuteronomio capítulo 18. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver otro aspecto de los profetas. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer desde el 18 en adelante, verso 18 en adelante. Dice así: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le he mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que han dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces vamos a observar varias cosas. Primero es que Dios le está anticipando que les iba a levantar profeta, y Dios se lo está anticipando por medio de Moisés, que era un profeta. Pero hubo muchos profetas después de esto. Hubo Elías, Eliseo, aún David. Bueno, hubo muchos profetas después de esta palabra, ¿no? Bueno, todos, de hecho, la mayoría de los profetas. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, todos los profetas, casi todos los profetas vinieron después. Pero dice, verso 18, te levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y hablará todo lo que yo le mande, el profeta. Pero dice, sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces lo que Dios está diciendo es, si un verdadero profeta te está dando una palabra de Dios, entonces nosotros estamos obligados, o sea, la persona está obligada a poner por obra lo que el profeta le dijo hasta completamente. O sea, hay una obligación de la persona de escuchar al profeta y poner por obra lo que el profeta dice. La palabra del profeta es autoritativa. Cuando el profeta habla, habla con autoridad,
de parte de Dios, porque es como si Dios mismo estuviera hablando, y si viniera Dios directamente y te dice, debes hacer tal cosa, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer porque es Dios mismo hablando. Entonces, cuando el profeta habla y habla lo que Dios le da para que hable, la persona que escuche tiene la obligación de ponerlo por obra porque es Dios mismo hablando. Pero, continúa diciendo, dice, verso 20, pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le he mandado hablar o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si el profeta viene y habla la palabra de Dios, la persona tiene que obedecer. Pero si el profeta está hablando una palabra que no es la palabra de Dios, el profeta debe morir. Pero, ¿cómo se observa esto? Se observa, como dice, fíjense en verso 21, porque Dios anticipa la pregunta. La gente hubiera preguntado, ¿cómo vamos a conocer si lo que dice el profeta es palabra de Dios o no? Eso es lo que dice el verso 21. Si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos lo que el Señor no ha hablado? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber si lo que dice el profeta es palabra de Dios o no? Fíjense lo que dice. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Dice, con arrogancia ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a un falso profeta? En base a dos mecanismos. Mecanismo número uno es, si te está tratando de apartar de los caminos del Señor, es un falso profeta. Segundo aspecto, si lo que dicen no se cumple, es un falso profeta. Si es un falso profeta, según la ley israelita, la ley mosaica, el falso profeta tenía que morir. Tenía que morir. Está bien, ¿no? No es para que nosotros lo matemos, porque nosotros no estamos bajo la ley mosaica, no podemos aplicar la ley nosotros así, pero tenemos que entender el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que el profeta no puede dar una palabra equivocada. Si el profeta se equivoca, no es profeta, no es un verdadero profeta, es un falso profeta, por lo tanto debía morir, por lo tanto está en un grave pecado. Entonces, llevando el día de hoy, porque hoy, ¿qué pasa? Hoy escuchamos gran cantidad de pseudo profetas que dicen cosas y que a veces no se cumplen. Entonces, el argumento es de que, el argumento que muchos dan es que los profetas del Nuevo Testamento no son como los profetas del Antiguo Testamento, donde los profetas del Antiguo Testamento no podían equivocarse porque Dios mismo les hacía hablar de una forma en que no podían cometer errores, pero el profeta del Nuevo Testamento sí puede cometer errores y por lo tanto se puede equivocar y por lo tanto puede dar una profecía que no es exacta. Ese es el argumento que algunos dicen. Y nosotros vemos en la Biblia que no hay esa realidad. No hay nada en la Biblia que nos diga de que los profetas del Nuevo Testamento sean diferentes a los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, los profetas del Nuevo Testamento, los profetas que existen hoy por hoy, tienen que conformarse a este mismo principio bíblico establecido para los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el principio bíblico? Es que los profetas, cuando dan profecía, la profecía se tiene que cumplir exactamente como ellos dijeron, en el tiempo en que ellos dijeron, tal como ellos lo dicen, porque si no se cumplen, eso es un falso profeta. O aunque se cumpla, pero si lo que están diciéndote es animarte a que te alejes de Dios, es un falso profeta. Y para Dios es grave. Entonces, el estándar para un profeta hoy por hoy es, número uno, tiene que llevar a la gente a Dios y a su palabra. Número dos es que no puede equivocarse con la profecía. Si se equivoca con la profecía es un falso profeta. Ese es el estándar para los profetas hoy en día. Entonces, tenemos que tener bien en claro este estándar. Ahora, si un profeta cumple ese estándar, entonces la gente está obligada a cumplir la palabra. ¿Sí? Está obligada a cumplir la palabra. Ahora, importante notar esto, que en el verso 18, cuando dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que
que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces, de una forma, Moisés lo que está, al decir este versículo, lo que está anticipando es la venida de Cristo, siendo Cristo el profeta perfecto, que todo lo que habla se cumple y que lleva a la gente a buscar a Dios de verdad. Entonces, el estándar del profeta es el mismo Cristo, vamos a decir, en un aspecto. Entonces, ¿a quién es a quien nosotros tenemos que escuchar y obedecer completamente? A Cristo. Eso tiene que estar súper claro. El modelo del profeta es Cristo. Cristo es el único que dio toda profecía, mejor dicho, todos los profetas del Antiguo Testamento dieron profecía que se cumplieron y lo que no se cumplió aún está, digamos, a tiempo de cumplirse y se va a cumplir en su debido tiempo. ¿Sí? No es que los profetas se equivocaron, ¿sí? Pero el estándar del profeta es ese. Es Cristo en donde todo lo que dice se cumple, ¿sí? Y está anunciando y anticipando a Cristo. Por eso es que dice que si aquel que escucha la palabra, ¿no? Dice, y sucederá que cualquiera que no oiga las palabras de ese profeta, o sea, de Cristo, ¿sí? Dios le va a pedir cuenta. Entonces, el punto es, si nosotros no escuchamos la palabra de Cristo, Dios nos va a pedir cuenta, porque Cristo es el profeta perfecto a quien tenemos que obedecer. Entonces, ese es el alto estándar que tenemos. Ahora, yo hace un rato les decía que muchos argumentan que los profetas del Nuevo Testamento no funcionan como los del Antiguo Testamento, porque los del Nuevo Testamento sí se pueden equivocar. Y el argumento que se utiliza es un pasaje que está en Hechos 21. Vamos a leerlo un momento, Hechos 21, como para entender que no tiene sentido el argumento, ¿sí? No tiene sentido tratar de decir de que los profetas del Nuevo Testamento son diferentes a los del Antiguo Testamento. Hechos 21. Hechos 21. Fíjense lo que dice desde el verso 10 de Hechos 21. Dice así. Aquí está Pablo en Cesarea, ¿sí? Y viene un profeta. Fíjense lo que dice el verso 10 del capítulo 21. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en las manos de los gentiles. Y al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí les rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces, Ágabo le da una palabra a Pablo. ¿Cómo le da la palabra? Le da, pidiéndole el cinto, se ató sus manos con el cinto de Pablo y dijo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces, el profeta le dijo que los judíos iban a atar a Pablo y lo iban a entregar a los romanos, en definitiva. Los gentiles en este caso se está refiriendo a los romanos. Pero ahora si nos vamos al versículo 27 del mismo capítulo, vemos el cumplimiento de la profecía de Agabo. Vamos a leer. Dice así. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron al templo de Jerusalén, en donde Ágabo había dicho de que lo iban a llevar preso a Pablo, ¿no? Alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano a Pablo y gritaron, hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo la ley y este lugar. Además, incluso ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trógimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. O sea, básicamente lo acusaron con una mentira, Pablo. Verso 30. Dice, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas y mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones, corrió hacia ellos y cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo.
Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntó quién eran y qué había hecho. Entonces, ¿qué pasa? En este pasaje, Pablo es encarcelado por los romanos y es llevado en una travesía hasta Roma, desde Jerusalén, hasta que él llega a Roma y en Roma queda encarcelado por 2 años y unos años después termina muriendo por mano de los romanos en Roma. Entonces, él está en Jerusalén y en Jerusalén es apresado. ¿Por quién es apresado? Por los romanos. Pero Ágabo había dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Pero acá en el verso 31 dice que el comandante romano ordenó que lo ataran a Pablo. Entonces, el argumento es este. Dicen de que Ágabo se equivocó al dar la profecía porque él dijo que lo iban a atar los judíos y en realidad, según este pasaje, los que lo ataron a Pablo fueron los romanos. Ese es el argumento. Entonces, básicamente lo que están diciendo es que Ágabo era un buen profeta de Dios que se equivocó, que su profecía era inexacta. ¿Se entiende el argumento que dan los que dicen de que los profetas del Nuevo Testamento son diferentes de los del Antiguo Testamento? ¿O los mareé? ¿Sí? No se te escucha, Martín. Ahora que vos lo explicás, sí, yo lo entiendo, pero me había perdido. Pero ahora que Bien, vos lo explicás, sí. bien. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que en Jerusalén a Pablo lo apresan y se lo llevan a Roma. ¿Sí? Ágabo había dicho de que lo iban a apresar y que se lo iban a llevar, ¿sí? A los gentiles, o sea, a los romanos se lo iban a llevar, pero Ágabo dice de que los judíos lo iban a atar a Pablo y lo iban a entregar a los gentiles. ¿Sí? Pero aquí dice de que el capitán romano ordenó que lo ataran. ¿Sí? Eso es lo que dice este pasaje. ¿Sí? Entonces, ellos argumentan que como Ágabo se equivocó, hay pruebas bíblicas para decir de que los profetas del Nuevo Testamento pueden no ser exactos. Entonces, si los profetas del Nuevo Testamento pueden no ser exactos, entonces los profetas en la actualidad pueden no ser exactos. ¿Se entiende el punto? Bien. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. David, Sí. no, yo por ahí tendría que saber bien cuál es la tarea de los profetas. Yo sé que es hablar, que ellos hablan, que Dios habla a los profetas y que los profetas hablan a su pueblo. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, si alguien me dice, Martín, vende todo y vete a los Estados Unidos, que allá vas a prosperar. Yo cómo sé si ese hombre, porque yo lo tendría que hacer Ya vamos para a llegar ahí. comprobar. Lo que estamos tratando de demostrar ahora es el requisito de los profetas. ¿Sí? Estamos queriendo demostrar los requisitos de los profetas para después poder mostrar a ver si existen o no profetas hoy por hoy. Pero necesitamos entender el requisito. ¿Sí? Entonces yo digo, el requisito de los profetas es Deuteronomio 13 y 18, que el profeta tenía que llevar al pueblo a Dios y que la palabra profética del profeta tenía que cumplirse en su totalidad. ¿Sí? Esos son los requisitos que yo digo. Algunos dicen que eso no es así, que en el Nuevo Testamento los profetas se pueden equivocar, y estoy tratando de mostrar que no, para luego poder ir más allá y decir, hay o no hay profetas hoy por hoy. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tratar de responder eso en un momento. Entonces, el punto es este. Los que dicen de que los profetas hoy por hoy se pueden equivocar, argumentan en base a un supuesto error de Ágabo. Pero vamos a entender un poco esto. Primero y principal, los que alborotan la ciudad de Jerusalén son los judíos. Los judíos lo agarraron a Pablo y los judíos lo estaban golpeando a Pablo. Lo estaban golpeando a Pablo. Entonces viene el capitán romano, ahí lo arresta y ordena que lo aten con cadenas y se lo llevan. ¿Sí? Entonces, primero y principal, cuando Ágabo habla, Ágabo dice, ¿sí?, que los judíos eran los que lo iban a atar a Pablo, no los romanos, ¿sí? Que los judíos lo iban a atar a Pablo y que ellos lo iban a entregar a los romanos. Ahora, el punto es este,
que acá eran los judíos que lo estaban golpeando a Pablo. Ahora, nosotros no sabemos con exactitud si antes que llegue el capitán de los romanos, los judíos no lo habían atado a Pablo. A lo mejor sí lo ataron. A lo mejor sí lo ataron y a lo mejor sí ellos lo entregaron a los romanos. A lo mejor cuando vino el capitán de la guardia, primero dijo, desátenlo, debatió con los judíos y después de debatir con los judíos, entonces pidió que lo aten de nuevo. Entonces, mi punto es este, de que acá no hay suficientes evidencias para mostrar de que Ágabo se equivocó en su profecía. No hay suficientes evidencias. Al contrario, la evidencia demuestra de que Ágabo tenía razón, porque Ágabo dijo que los judíos eran los que lo iban a empezar a, digamos, que el ataque iba a venir de los judíos y que los judíos se lo iban a entregar a los romanos, y eso fue lo que pasó. Los judíos se lo entregaron a los romanos. Entonces, están tratando de encontrar un error técnico cuando en realidad no hay suficientes evidencias para un error técnico. Y si no hay suficientes evidencias para un error técnico, lo que nosotros tenemos que creer es lo que la palabra de Dios explícitamente nos dice. La palabra de Dios explícitamente nos dice que si un profeta da una palabra que no se cumple, es un falso profeta, y ese es el requisito que nosotros tenemos que tener en claro. Entonces, cuando alguien dice, un profeta de la actualidad se puede equivocar, es un falso profeta. Mejor dicho, cuando alguien dice, lo expresé mal, cuando alguien dice que un profeta de la actualidad se puede equivocar, está mal lo que está diciendo. Porque si un profeta se equivoca, es un falso profeta. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tener bien en claro. El profeta no puede equivocarse en la profecía. Y lo digo porque inclusive a mí me ha pasado de escuchar dos supuestos profetas diciendo cosas opuestas, literalmente opuestas. Entonces, si son profetas, ¿cómo pueden estar diciendo cosas opuestas? Uno de los dos está equivocado y de hecho uno de los dos estuvo equivocado. Entonces, un profeta no puede equivocarse y eso lo tenemos que tener bien en claro. Ahora, para poder comprender si hay profetas o no hay profetas ahora en la actualidad, entonces tenemos que entender algunas cosas más. Primero, vamos a releer Efesios capítulo 2, que lo leímos antes, pero me gustaría releerlo de nuevo. Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios 2, 19. Dice así: así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Está hablando de la iglesia. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Entonces, fíjense esto, si en algún momento, o sea, si el texto está diciendo los profetas y los apóstoles, entonces se refiere a los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Es una forma de expresarse, de expresar a toda, de referirse a toda la Biblia, cuando uno dice los profetas y los apóstoles, porque los profetas del Antiguo Testamento son los que escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles son los que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Sí? Al decir en este pasaje los apóstoles y los profetas, al invertir el orden, están mostrando que se está refiriendo a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. No se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, sino se está refiriendo a los profetas del Nuevo Testamento. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento no son diferentes a los del Antiguo Testamento, son iguales en cuanto a rol, en cuanto a capacidad, en cuanto a requisitos, en cuanto a todo, son iguales. El punto es que los profetas del Nuevo Testamento acompañaban a los apóstoles en la misma tarea, en desempeñar el mismo rol. ¿Cuál es el rol que desempeñaban? Ser el fundamento para la iglesia. Entonces van juntos los profetas del Nuevo Testamento, como Ágabo, por ejemplo, como Juan, que escribió el Apocalipsis, son profetas del Nuevo Testamento. Esos profetas del Nuevo Testamento cumplen el rol de los apóstoles de ser el fundamento de la iglesia. Y como vimos ya en otro pasaje, una vez que está puesto el fundamento, nadie vuelve a poner el fundamento. El fundamento ya está puesto. Si hay que poner el fundamento de nuevo, quiere decir que el fundamento está malo.
y el fundamento ya está puesto. Entonces los profetas están junto con los apóstoles en cumplir el mismo rol. Ahora, si los apóstoles, ya no hay apóstoles hoy por hoy, y ya lo hemos demostrado que no hay apóstoles hoy por hoy, entonces es lógico pensar que tampoco hay profetas hoy por hoy. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran el fundamento ya está puesto, los profetas son parte del fundamento ya está puesto, los apóstoles eran 12, ya están cerrados, entonces es evidente que los profetas también ya está cumplida su tarea porque el fundamento ya está puesto. Ahora, tenemos que entender un poquito más porque esta idea de fundamento tiene que ver con el hecho de la misma escritura de la palabra. Es la palabra de Dios mismo, la Biblia es el fundamento puesto por escrito, que incluye todos los apóstoles, todos los profetas del Antiguo Testamento, más los escritos de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces, aquí está puesto el fundamento y el fundamento está cerrado. Fíjense lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Un pasaje conocido, pero es bien importante en este aspecto. Apocalipsis 22. Verso 18. Dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, o sea, del Apocalipsis y análogamente de toda la Biblia completa. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Entonces, lo que está diciendo Juan en Apocalipsis es que la profecía y el fundamento está completo en la Escritura, en la Biblia. Está completa la profecía, está cerrada. Entonces, decir que hay un profeta hoy en día, lo que estamos diciendo es que la Biblia es incompleta, es insuficiente. Entonces, ese profeta, al hablar profecía, estaría agregando a la Biblia, cosa que la misma Biblia prohíbe y dice, nadie puede agregar a este libro. ¿Por qué? Porque cuando el profeta habla, tiene autoridad absoluta de parte de Dios. Entonces, el punto es que si un profeta habla hoy por hoy, tiene autoridad absoluta de parte de Dios y todo lo que dice tiene el mismo valor que la Biblia. Y la Biblia misma está demostrando de que la profecía está cerrada y está completa. Por lo tanto, no puede haber profetas hoy por hoy. Y entonces ahora entendemos el panorama completo. ¿Por qué no puede haber profetas hoy por hoy? ¿Por qué? Porque el fundamento está completo. Porque ya no hay más apóstoles, los apóstoles profetas son el fundamento está completo, está escrito, los profetas que tenían autoridad completa de parte de Dios hablaron con autoridad completa de parte de Dios y escribieron con autoridad completa de parte de Dios y está puesto aquí. No se equivocaron, porque si se hubieran equivocado en escribir la palabra de Dios, serían falsos profetas y Dios los condenaría. No se equivocaron. Entonces, hoy por hoy no puede haber profetas. Si los hubiera, la palabra de ese profeta tendría que ser tan autoritaria como la misma Biblia y nosotros la deberíamos cumplir completamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy por hoy? Lo que ocurre hoy por hoy es que hay gente que dice ser profetas y que exigen obediencia absoluta de su gente como si su palabra fuera la palabra de Dios, pero sus vidas no cumplen los requisitos de ser los apóstoles y profetas de verdad. Entonces, los profetas de hoy por hoy, ellos intentan, o mejor dicho, no los profetas, los falsos profetas, que se hacen llamar a profetas hoy por hoy, intentan que la gente les obedezca como que si ellos fueran profetas bíblicos y piensan que su palabra tiene la misma autoridad que la Biblia y exigen que la gente tenga ese nivel de obediencia como el que le deberían tener en la Biblia, pero no cumplen los requisitos establecidos por la palabra.
¿Por qué? Porque muchas veces nos desvían de la palabra de Dios, muchas veces nos desvían, porque justamente lo que dicen los pseudo profetas o los pseudo apóstoles es, no estudies tanto la Biblia, escucha lo que el Espíritu te dice, y entonces te dicen lo que está en su propio corazón. Entonces, ¿qué hacen? Te desvían de la Biblia, porque te están queriendo sacar la Biblia para poner su palabra. Entonces te están desviando de la Biblia, están haciendo lo que ya Dios había advertido en Deuteronomio 13 y 18, cuando un profeta te trate de llevar a otro lugar y te haga seguir a dioses ajenos, entonces ese es un falso profeta, ¿sí? Y están haciendo otra cosa, están dando una palabra que no se cumple, porque muchas veces se equivoca. De hecho, si uno puede, hay de videos en YouTube, hay un montón, a los mismos pastores o profetas que hablan a favor de los profetas, que justamente lo que dicen es que la profecía de hoy por hoy es inexacta y que puede cumplirse o puede no cumplirse. Y eso no es bíblicamente así. De hecho, lo que tratan de decir es que si la profecía no se cumple es por culpa de la persona que no tuvo suficiente fe. Un concepto que no es bíblico, de ninguna forma, no es bíblico eso. Cuando nos muestra la Biblia que una profecía no se cumple, se le echa la culpa al profeta y no a la gente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender en cuanto a la existencia de los profetas hoy por hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, yo. Hola Dale. Gaby, ¿cómo estás? Como ¿Cómo había ahí están? la manito levantada y por eso me detuve a Ah, preguntar. sí. Sí, porque después se me va. Sí, Este, al, al ser esto tan importante, porque es sumamente importante lo que estamos hablando, o lo que estás explicando, eh, hay muchos pastores que erran, hay muchos pastores que, es más, envían profetas, vamos a decirle, ¿viste? eh, es un error terrible, estamos totalmente errados, este, y estos pastores nunca lo estudiaron a esto, entonces nunca no sé cómo lo levantaron pastor, ¿no es cierto? Pero esto es sumamente importante porque, bueno, porque sí, ya te digo, se han recibido profetas y todo, y sí. Bueno, entonces en ahí la hay, iglesia, por ejemplo, ahí en Alberdi. sí, hay varias cosas, hay varias cosas. Primero y principal, que hay dos posturas, como yo lo decía antes. Hay una postura que enseña lo que yo digo, ¿sí? Y hay otra postura que enseña, basado en el pasaje de Hechos 21 que leímos hace un rato, que de la misma forma que Ágabo se equivocó, entonces los profetas de hoy por hoy se pueden equivocar, y hacen una distinción entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento, y tratan de decir que los profetas del Nuevo Testamento se pueden equivocar. Entonces hay gente que al mal interpretar el pasaje de Hechos, hacen una argumentación incorrecta y llegan a una conclusión incorrecta. Entonces hay un grupo de gente que mal interpreta lo que sucede en Hechos y ahí genera problemas, ¿sí? Pero gente bien intencionada que hace una mala interpretación de un pasaje particular o saca una conclusión errada de un pasaje particular. Entonces hay un pequeño grupo de gente que tiene ese problema de una mala interpretación del pasaje. Por otro lado, hay una gran cantidad de pseudo pastores que enseñan intencionalmente mal por beneficio propio. Sobre todo los televangelistas y los que muchas veces son los más públicos y que están buscando una ganancia económica, ¿sí? Hay una gran cantidad de pastores que lo hacen por una ganancia económica y tienen una mala intención. Pero después hay muchísima cantidad de pastores que han aprendido mal y que simplemente como han aprendido mal lo enseñan mal o no han aprendido lo suficiente. Y la realidad es que en Latinoamérica eso pasa. Hay un nivel de enseñanza a veces tan pero tan bajo que produce que haya muchísima cantidad de pastores que estén mal enseñados y por lo tanto enseñan mal. Entonces, en general, yo no puedo andar juzgando a la persona, a los pastores en particular o a determinados profetas en particular, porque hablan o enseñan con la mejor intención, aunque enseñen y prediquen mal por una falta de conocimiento. Hay muchísimos, la gran mayoría para mí entran dentro de esa categoría.
donde no hay una mala intención, sino hay una falta de preparación. Que de hecho a mí mismo me pasaba de cometer errores o de enseñar cosas malas hace 10 años atrás o 15 años atrás por falta de preparación. Pero después que me preparé, me di cuenta de todos los errores que cometía. Entonces, tenemos que ir con comprensión porque hay muchísima gran cantidad de pastores que saben mal y por lo tanto enseñan mal. Entonces, vamos por comprensión. Hay otro grupo de gente que enseña mal intencionalmente, pero nosotros no somos quienes para juzgar sus corazones. Dios juzgará los corazones. Nosotros lo que juzgamos es las acciones. Si nosotros decimos, este pastor está diciendo una pseudo profecía equivocada, nosotros vamos a juzgar la acción y vamos a decir, yo no creo que eso es una palabra de Dios. ¿Por qué? Por tal argumento y tal argumento, pero no voy a despreciar a la persona, porque la persona puede estar simplemente equivocada. Entonces yo no juzgo el corazón, pero juzgo los frutos, los resultados. El resultado es que lo que está diciendo no es bíblico, por ejemplo. Entonces en ese sentido tenemos que tener claridad. Pero no juzgamos a los pastores por ese tema. Hay muchos que lo hacen con una buena intención, por error. Hay otros que lo hacen con una mala intención, pero nosotros no podemos juzgar la intención del corazón. Y hay otro grupo de pastores que aunque lo hayan estudiado, lo han estudiado mal y han sacado una conclusión equivocada. Entonces, no juzgamos a nadie, juzgamos lo que sucede, ¿sí? Juzgamos lo que se dice, no juzgamos a la persona, porque nosotros no podemos juzgar el corazón. Pero yo por eso tengo tanta carga por enseñar la palabra de Dios, porque me doy cuenta que hay mucha gente que tiene mal entendida la palabra de Dios, que aprende mal, enseña mal, que la gran mayoría de gente está en este grupo y por eso yo tengo tanta carga por enseñar. Y por eso también entonces los animo, aunque ustedes puedan invitar a más gente a participarse de los estudios, sean personas apartadas. No, obviamente no queremos sacar gente de otras iglesias de ninguna forma, no es nuestro objetivo de sacar gente de otras iglesias, porque Dios no nos llamó para eso, para sacar gente de otras iglesias. Pero a personas apartadas o que no conozcan de Cristo, entonces invítenlas a que participen en los estudios, porque sí queremos enseñarle la palabra de Dios tal cual es, y queremos ir revirtiendo la situación de los graves errores que hay en las iglesias en la actualidad. ¿Responde tu pregunta? O tu comentario, Sí, en realidad, sí, no fue tanto una pregunta, fue sí, un sí, comentario, ¿no? claro, claro, sí, sí, clarísimo. Buenísimo. ¿Algún otro comentario? Sí, Martín. Sí, entonces lo que yo te había preguntado sobre cómo creer a un profeta, si me dice que vaya a tal lado, entonces ya está respondido eso, Sí, porque exactamente. no hay profeta, porque no debería haber profeta. Porque no hay profetas en la actualidad. Exactamente. No hay profetas en la actualidad. ¿Sí? Lo que nosotros creemos verdaderamente que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Pedro. Nunca me acuerdo si es Primero o Segunda de Pedro. Sí, Primera de Pedro creo que capítulo 5. O 3. A ver, un segundo que la busco porque nunca recuerdo bien cuál es el pasaje. Mientras vos lo buscás, Sí. Gaby, Sí. yo le voy a comentar algo que me pasó hace varios años. Me acuerdo hace muchos años, hace como 13, 15 años, cuando yo recién me había convertido, Sí. y yo veía que los profetas estaban en auge en ese tiempo, ¿no? Y en una de las tantas veces había un profeta que estaba repartiendo todo, y había varias líneas así de gente, ¿no? Y yo no podía llegar, y a uno le había dado una ciudad, a uno le había dado una fábrica de autos, a uno le había dado un castillo, y venía repartiendo y venía repartiendo. Y yo me quería meter y la gente que se caía y que recibía se volvía a levantar y no había lugar para mí. Hasta no sé lo que hice, creo que tiré a uno, no sé, o me puse en el último lugar ahí esperando, cerré los ojos, digo,
¿qué me tocará a mí? Digo yo, ¿viste? Algún edificio, algo, ¿viste? No sé, pensaba cualquier cosa. Y venía repartiendo y venía y venía y venía. Y cuando llega a mí, esfuérzate, me dice. Ay, ¿viste? Señor, ¿viste? Pero venía repartiendo mal y cuando llegó a mí me dijo, esfuérzate. Ay, señor. Entonces a lo mejor ese era verdadero, porque pues, yo me tuve que esforzar, Qué ¿viste? por ser. Fíjense, fíjense lo que dice segunda de Pedro 1:19. Dice así: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que son hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Entonces, algunos conceptos. Primero que dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Como dice en el versículo 20, es la escritura. Entonces, la escritura es la palabra profética más segura, ¿sí? Donde no tenemos necesidad de debatir a ver si es verdad o no. Sabemos que es verdad, ¿sí? ¿Qué dice? A la cual hacemos bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro. ¿Hasta cuánto? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿De qué está hablando fundamentalmente? De la venida de Cristo. O sea, tenemos la palabra profética más segura que nos va a alumbrar el camino hasta que Cristo esté con nosotros. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 21 que ninguna profecía fue dada por voluntad humana. O sea, no es que el ser humano puede venir a dar una profecía, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es interesante que cuando dice hablaron de parte de Dios, lo está poniendo en pasado, si no lo está poniendo en presente o en futuro. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura. Pero para terminar, me gustaría cerrar leyendo unos versículos de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el verso 11, vamos a leer hasta el 16. Fíjense lo que dice así. Y él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, fíjense, dice, primero y principal, dice que dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, aquí de alguna forma se está mostrando 4 roles, ¿sí? El del apóstol y el del profeta y el del evangelista y el de los pastores y maestros. Entonces, al decir así, nos está mostrando que hay de estos 4 roles, pero sabemos de que el rol del apóstol y el rol del profeta son de fundamento. Pero fíjense que continúa diciendo, a fin de capacitar a los santos, o sea, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Primero con el fundamento y luego se continúa la edificación por encima del fundamento. Entonces, si los apóstoles y los profetas son el fundamento, entonces los evangelistas, pastores y maestros son los que edifican el cuerpo de Cristo sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que nosotros lo tenemos por medio de la Escritura. Entonces, ¿para qué eran los apóstoles y los profetas? Para edificación. ¿De qué? Del fundamento.
¿Para qué son los evangelistas y pastores y maestros? Para la edificación del resto de la estructura por sobre el fundamento. Y si nosotros construimos sobre el fundamento verdadero de la palabra de Dios, entonces ya no seremos como niños, sacudidos por toda ola o viento de doctrina. O sea, no es que viene uno, te enseña una cosa y vamos todos para allá, viene otro, te enseña otra cosa y vamos todos para allá. No, es todos enseñamos la misma cosa, que es la palabra de Dios, que no cambia hasta que llegue Cristo. Entonces, ya no podemos ser sacudidos por el viento, sino que ahora vamos a estar creciendo en lo que la palabra de Dios dice, que no cambia como Cristo no cambia tampoco, como Dios no cambia. ¿Sí? Aún más, dice, no llevados por todo viento de doctrina, por la astucia, fíjense, la astucia de hombres que por las artimañas, por medio de las artimañas engañosas del error. O sea, está mostrando, está advirtiendo que no nos dejemos llevar de un lado a hombre por la astucia de hombres que, utilizando el error, nos están queriendo llevar de un lado para otro, sino que lo que hacemos, nos edificamos y crecemos en la verdad, en todo el conocimiento de aquel, o sea, de Cristo, que es la cabeza en quien va siendo construido toda la iglesia. Entonces, ¿para qué son los apóstoles y los profetas? Para fundamento. Ese fundamento, ¿dónde está puesto? Está puesto a través de la Escritura. ¿Qué es lo que tenemos hoy por hoy? Tenemos evangelistas, pastores, maestros, que enseñan la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios, y de esa forma se construye el cuerpo de Cristo por sobre el fundamento de las Escrituras, siendo Cristo la misma cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros de esa forma ya no somos llevados de aquí para allá por el error, sino que ahora entonces crecemos por medio de la palabra de Dios. ¿Existen apóstoles hoy por hoy? Creemos que no. ¿Existen profetas hoy por hoy? Creemos que no. ¿Vamos por el mundo juzgando a todo el mundo? No. No estamos recorriendo el mundo juzgando a todo el mundo. Pero sí tenemos que enseñar la palabra de Dios tal cual es, y en eso estamos todos involucrados. Porque yo no estoy enseñando todo esto con el ánimo simplemente de enseñarlos a ustedes, sino que estamos enseñando todo esto desde el principio, hace ya más de un año atrás. ¿Para qué? Para que podamos crecer como iglesia, no solamente este grupo, sino que realmente toda la iglesia de Dios pueda crecer. Entonces, también ustedes mismos necesitan tener este mismo sentir de que la palabra de Dios sea predicada tal cual es. Entonces, les comparto mi carga, porque yo tengo carga por esto. O sea, tiene que haber un dolor. Cuando nosotros escuchamos una falsa profecía, cuando escuchamos a alguien que porque le dieron una supuesta profecía cometió un grave error en su vida y tuvo consecuencias, cuando vemos que la gente se aparta de Dios porque le dijeron una profecía y no se cumplió, le prometieron un determinada cosa y no se cumplió, entonces luego se aparta de Dios con desilusión, o cuando le dieron una enseñanza que la desvió totalmente de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sentir el dolor y la carga por lo que está ocurriendo, sentir esa carga, sentir ese peso de decir, amamos a la gente, amamos a nuestros hermanos en Cristo y queremos de que ya no estén en error y queremos de que ellos puedan crecer junto con nosotros, que no sean llevados por todos lados como nosotros éramos llevados antes, porque yo también era llevado de un lado para el otro antes cuando no estábamos preparados. Entonces tenemos que sentir esa carga por nosotros mismos y por los demás también. Tenemos que sentir esa carga y tenemos que tratar de, con lo poco o mucho que sabemos, llevar a la gente a que conozca a Cristo de verdad y que sea edificado a Cristo de verdad. Pero no lo hacemos juzgando a los demás con ánimo, con un mal ánimo, y también con cuidado, porque no queremos tampoco ofender a nadie ni andar sacando gente de otras iglesias y, digamos, haciendo el trabajo de robar de un lado para traerla para aquí, porque a eso no nos llamó Dios. Pero sí tenemos que tener esta carga y en lo que podamos tenemos que hacer para enseñar la palabra de Dios tal cual es. Así que bueno, con esto termino. Espero haber sido lo suficientemente claro. Sé que algunos pasajes han sido un poquito confusos, pero creo que por lo menos tuvo la intención de ser suficientemente claro como para que podamos tenerlo esto en nuestro corazón y tener una confianza y seguridad de lo que estamos enseñando es así. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, si no, oramos para terminar. No, no. Nada. Buenísimo.
Bueno, oramos entonces. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias, Señor, por estos temas que son difíciles, Señor. Y son difíciles sobre todo porque hemos visto tantos errores muchas veces en muchas iglesias o personas que han tenido consecuencias negativas porque no han aprendido correctamente tu palabra. Señor, aunque no tenemos un corazón de querer juzgar a la gente, ni de atacar a los otros, ni de ser contenciosos o peleadores, pero sí tenemos una carga en nuestro corazón por enseñar tu palabra tal cual es. Por eso te quiero pedir, Señor, por mis hermanos, porque ellos también tengan la carga conmigo, de poder aprender, Señor, y de seguir creciendo y conociendo tu palabra de verdad, Señor, que tengan esta carga, pero además de eso, que también tengan la carga de llevar tu palabra a aquellos que no te conocen, Señor, y llevar tu palabra a aquellos que están apartados, Señor, por una mala enseñanza. Señor, te pedimos por todas las personas, Señor, en Río Gallegos, Señor, en Rosario, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros amigos, Señor, por todas las personas que necesitan conocer y aprender tu palabra. Te damos toda la gloria, toda la honra. Fortalécenos por medio de tu Espíritu Santo y guíanos. Danos descanso también en esta noche y te ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, los espero el próximo jueves para poder seguir estudiando la palabra. Sigue grabando. Amén. Amén.